Bienvenidos todos a un nuevo webinar. ¿Me veis y me escucháis bien? Os dejo esta opción de... Podéis contestarme a través de esta opción de chat. ¿Me veis y me escucháis correctamente? ¿Sí? Genial. Muchas gracias por contestar. Bueno, bienvenidos todos, que van unos 3 minutitos para que iniciemos esta nueva sesión en la que hoy vamos a hablar sobre juegos fonológicos para la etapa de preescolar, para prelectores específicamente. Pero antes de entrar en materia, en primer lugar me voy a presentar y os voy a explicar también un poco el funcionamiento de la sesión para los que es vuestra primera sesión con nosotros. Soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer y nosotros somos una plataforma de formación online que estamos especializados en el mundo de la lectoescritura y en el mundo de la educación emocional. Estamos ya en el mercado hace 6 años, desde hace 6 años nos dedicamos a la formación exclusivamente online, en formato curso y también en formato formaciones tipo este webinar creadas ad hoc para quien lo necesite o para quien le interese. Desde que empezamos nuestra andadura decidimos que el equipo que teníamos muy claro que una de nuestros puntos fuertes tendría que ser el compartir conocimiento de manera gratuita y en abierto con todo el mundo, y desde hace 6 años así lo hemos hecho a través de la opción de blog, a través de microvídeos y a través de este programa de webinars que lidero yo y que de alguna manera soy la cara visible de un equipo de gente que trabaja alrededor de todos estos temas de los que os hablaba. Así que sí que es verdad que desde que inició esta etapa de confinamiento decidimos intensificar estos webinars y hemos pasado de ofrecer uno semanal a 2 o 3, dependiendo de la semana, y lo que prácticamente todos los jueves estamos hablando de lectoescritura y en este marco está esta sesión de hoy. Cada viernes publicamos en la web, en el apartado webinars gratuitos, los webinars de la siguiente semana, así que si os interesa, si os gusta este y os interesa, pues os animo a consultar este espacio y a ver las propuestas que tenemos de cara a la siguiente semana para anotaros si es que son de vuestro interés. Dicho esto, ¿cómo vamos a funcionar? Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos. Hoy no voy a poder alargarla. Hay días que sí que la alargo sin problemas, pero hoy no voy a poder. Y lo que trataré es de ser bastante puntual con el tiempo que dedico a la presentación, que trataré que sea de 35-40 minutos para poder dejar 15-20 minutos para resolver dudas o preguntas que puedan surgir, ¿de acuerdo? Como me preguntáis, tenéis una opción que se llama preguntas y respuestas. Durante la presentación, cuando termine, cualquier pregunta que tengáis, la escribís en preguntas y respuestas. Cuando termine la sesión, la presentación, lo primero que haré es ir a mirar estas preguntas y respuestas y empezaré a contestar por orden cronológico. Por otro lado, si tenéis otra manera de comunicaros conmigo y con el resto, que es esta opción de chat. Esta opción de chat la vamos a usar ¿para qué? Pues para María, no te oigo, se congela la imagen, etcétera, todo este tema técnico a través del chat. Y si durante la presentación os hago alguna pregunta, como os he hecho una pregunta al iniciar, que os decía, ¿me veis y me escucháis? Pues me contestáis a través del chat. Pero por favor, las preguntas canalizaremos a través de preguntas y respuestas porque en el chat se pierden. ¿Qué más? Esta sesión la estamos grabando y os voy a mandar a vuestros correos electrónicos tanto la grabación de hoy como la presentación, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenéis una opción que pone votación, ¿de acuerdo? Yo os he iniciado la votación y me gustaría que, durante la presentación, ahora mismo o al finalizar, cuando queráis, pues
hacer uso de esta votación. Cuando termine la presentación cerraré esta votación y os compartiré los resultados entre todos. Es una pequeñísima encuesta para que nos conozcamos todos mejor, qué sabemos de la conciencia fonológica, qué áreas solemos trabajar, cómo las solemos trabajar, y lo pondré un poco en común porque creo que también es muy rico saber cuál es el conocimiento que tenemos y sobre todo cuál es el uso que hacemos de esta gran herramienta que tenemos durante el proceso de lectoescritura, que es el conocimiento fonológico. Pues como ya pasan un par de minutitos de la hora, vamos a ir ya con la presentación y os voy a poner la pantalla en grande porque así lo vemos mejor. Genial. Vamos allá con esta presentación de juegos fonológicos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una parte de marco conceptual, de qué estamos hablando cuando hablamos de conciencia fonológica. Vamos a hablar de por qué es importante trabajar la conciencia fonológica en prelectores. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la etapa de prelectores. ¿Cómo deberíamos trabajar esta conciencia fonológica? ¿Cuáles son todas las áreas que incluye el mundo de la conciencia fonológica? Y por último, vamos a hablar también dentro de este marco conceptual de un concepto que os lanzamos, que es el concepto de la fonología lúdica, de este uso del juego como gran vector de aprendizaje también en el área fonológica. ¿Y por qué pensamos que en el área fonológica es especialmente importante? Por último, vamos a hablar sobre una serie de actividades que van a trabajar este mundo de la fonología desde la parte del juego. Y vamos a pasar por actividades preparatorias, por actividades silábicas, de rima, etcétera, etcétera. Así que, sin más, vamos allá. ¿Qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es la capacidad para ser capaces de notar cómo se articula el lenguaje y no solo a nivel de significación, sino a nivel de construcción de este lenguaje. ¿Cómo se construye el lenguaje? Por tanto, vendría a ser capaces de notar la arquitectura de este lenguaje. El objetivo final de un buen trabajo de conciencia fonológica es tener una buena conciencia de fonema, es decir, la capacidad para notar, para pensar y para manipular los sonidos individuales de las palabras. Pero para llegar aquí tenemos que pasar por un conocimiento previo. Hay una serie de conocimientos que nos van a ayudar. 3 son las áreas principales, aunque vamos a hablar de una cuarta, pero son la conciencia silábica, la conciencia de rima y, por último, la conciencia de fonema. La gran idea que me gustaría transmitiros es que para tener una buena conciencia de fonema, que es la que necesitaremos activar cuando aprendamos a leer, necesito haber pasado por un aprendizaje previo. Y esto, haciendo el símil de las matemáticas, que siempre me entiende todo el mundo perfectamente, es decir que si mi objetivo es que enseñaros a multiplicar, pero no sabéis sumar y no tenéis clara la recta numérica, si os trato de enseñar la multiplicación va a ser muy difícil. Pues esto es lo mismo. Si yo empiezo desde un inicio sin haber trabajado ninguna de las áreas, empiezo proponiendo la conciencia de fonema, vamos a tener dificultades importantes en alcanzarla, porque me faltan aprendizajes previos. ¿Por qué la conciencia fonológica es una habilidad prelectora clave? Sabemos hoy en día, gracias a los estudios de neurociencia, sabemos varias cosas y que tienen un impacto importante en la manera en cómo enseñamos a leer. La primera cosa que sabemos hoy en día es que ya en el circuito visual lo primero que hace nuestro cerebro es separar estas palabras. No leemos palabras como un todo, sino que, de hecho, neurológicamente hablando, la lectura sería descomponer la palabra para volver a componerla para acceder a la significación. ¿Y cómo separamos estas palabras? Estas palabras las separamos, generamos un árbol jerárquico a nivel morfológico y fonológico. Por tanto, vemos que la construcción de la palabra, por tanto, la fonología de la palabra es importantísima durante el proceso. Pero además sabemos que cuando aprendemos a leer, los primeros lectores,
de las dos rutas del lenguaje que existen, la única ruta que activamos es la ruta fonológica. Por tanto, esto ya nos dice que la gran habilidad para el aprendizaje de la lectura que necesitamos activar cuando aprendemos a leer es una habilidad fonológica, es una habilidad prelectora clave. Y sabemos, empíricamente estudiado, que aquellos niños que han sido enseñados a través de métodos fónicos, a través de métodos que trabajan de manera directa la fonología, completan antes y de manera más satisfactoria el proceso de adquisición de la lectura. Además, sabemos también que en prelectores el nivel de conocimiento fonológico que tengan es un potente predictor de su futuro desarrollo como lectores. ¿Por qué? Pues básicamente porque para aprender a leer, para aprender a leer y por tanto para iniciar el proceso decodificador necesitamos dos grandes habilidades. Como nos dice la teoría de la alfabetización emergente, unas son las habilidades de comprensión que están relacionadas con el lenguaje y otras son las habilidades de decodificación. Y dentro de las habilidades de decodificación, la gran habilidad es la conciencia fonológica y posteriormente la correspondencia grafía-fonema. Además, sabemos que, por esto os decía que la conciencia fonológica precede a la correspondencia grafía-fonema. Sabemos que aquellos niños que han tenido una instrucción explícita en materia de conciencia fonológica tienen una mayor capacidad para asimilar la correspondencia grafía-fonema, que es de nuevo básico para el inicio de la decodificación. Además, sabemos que, os decía, la neurociencia nos dice que el aprendizaje de la lectura pasa por llevar la atención no a la palabra como un todo, porque lo primero que hace nuestro sistema es separar la palabra, y pasa a llevar la atención a las partes de esta palabra, no al todo, no a la palabra como un todo. De hecho, la palabra como un todo es una construcción del lenguaje, pero a nivel decodificador, ni siquiera, de hecho, sabemos hoy que a nivel de estudios de microfijación ocular, ni siquiera la vemos como un todo. Para aprender a decodificar necesitamos llevar la atención a las partes que componen esta palabra, y estas partes son cómo se construye esta palabra, y por tanto volvemos de nuevo a la parte fonológica. Y sabemos también que la mayor parte de niños que presentan una dificultad en la adquisición de la lectura muestran también deficiencias en materia de conciencia fonológica. De hecho, típicamente aquellos niños que no sabemos cómo enganchar son aquellos niños que acabamos haciendo con ellos un trabajo explícito en materia de conciencia fonológica. Y además sabemos que un 35% de los niños sin un entreno explícito en materia de conciencia fonológica no llegan a alcanzar el nivel mínimo para confrontarse con éxito a un proceso de alfabetización formal. Por tanto, si es tan importante y sin un entreno explícito hay un porcentaje importantísimo de los niños que no alcanzan un nivel, esto quiere decir que en los años prelectores la conciencia fonológica debería estar muy, muy, muy presente. Creo que cada vez más adelantamos el proceso de alfabetización y queremos que este proceso se procese antes y nos estamos comiendo las grandes etapas de la alfabetización emergente que nos aseguran que este proceso vaya a culminar con éxito. Por tanto, creo que lo interesante no es tanto en adelantar el proceso de alfabetización formal, sino en preparar mejor para que este proceso, cuando sea el momento, se desarrolle con el máximo de éxito posible. Y preparar pasa por trabajar, sin duda, todas las áreas fonológicas. ¿Cómo deberíamos, por tanto, trabajar estas áreas fonológicas? En primer lugar, las deberíamos trabajar de manera explícita, buscando actividades que estén específicamente pensadas para el trabajo fonológico. En segundo lugar, deberían ser actividades, por tanto, sistémicas. No un día trabajamos una actividad de rimas y al cabo de 10 días palmeamos 4 sílabas. No, no. Deberían ser actividades sistémicas, es decir,
Nuestro consejo es que en prelectores sean actividades que se trabajen un mínimo de 15 minutos diarios, ¿de acuerdo? Y además deben ser tempranas, es decir, en prelectores. El prelector es el gran momento del trabajo fonológico, aunque en primeros lectores nos va a ayudar también a consolidar el proceso de decodificación, pero su gran momento es el momento de los prelectores. Además, esto, cuando así se dan, cuando de manera sistémica y de manera temprana trabajamos la conciencia fonológica, sabemos que no solo estamos ayudando en el proceso de decodificación, sino que aumenta el índice de fluidez y comprensión lectora. ¿Por qué? Porque la fluidez lectora quiere decir la coordinación de las dos rutas de lectura y esto solo ocurre cuando la ruta fonológica se activa y se consolida antes y por tanto el trabajo fonológico me ayudará a automatizar la decodificación fonológica lo antes posible. ¿Cómo trabajaríamos, por tanto, aparte de manera explícita y de manera sistémica? Trabajaríamos en distintas áreas de trabajo. Nuestro objetivo es llegar a la conciencia de fonema, pero para llevar a esta conciencia de fonema necesitamos unos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Nuestra recomendación es que trabajéis a 4 niveles. Actividades preparatorias, que incluiría escucha activa y frases y palabras, conciencia silábica, conciencia de rima y, por último, conciencia de fonema. Dentro de la conciencia silábica y la conciencia de fonema, ¿qué trabajaríamos? 3 grandes actividades. Mezcla, que son las que el adulto hace de modelo, ahora pongo un ejemplo. Segmentación o análisis y modificación. ¿Qué sería mezcla? En conciencia de fonema, imaginaos que tengo la palabra mesa y les digo, chicos, ahora os voy a decir una palabra y la vais a tener que adivinar. Y yo voy a decir yo hago el análisis fonémico, yo hago de modelo y ellos tienen que componer la palabra. ¿Has dicho mesa? Exacto, he dicho mesa. En segundo nivel está el análisis o la segmentación. Son ellos, yo les doy la palabra mesa y ahora son ellos los que tienen que dividir esta palabra en los distintos fonemas. Y por último está la modificación, es decir, la capacidad para yo doy la palabra mesa y ahora le vamos a quitar el último fonema o le vamos a añadir, etc. Modificación en añadir y quitar fonemas finales, iniciales y mediales. Todo esto son las áreas fonológicas que deberíamos trabajar. ¿Dónde nos quedamos cuando estamos hablando de prelectores? ¿Cuál es el punto en el que podemos empezar a trabajar? Con prelectores empezaríamos trabajando estas actividades preparatorias de escucha activa de frases y palabras. Pasaríamos a movernos a la sílaba y a la rima y empezaríamos a trabajar conciencia de fonema. Cuando tuviéramos un determinado nivel de conciencia de fonema, introduciríamos la correspondencia grafía-fonema y después de esto se daría ya el inicio de la decodificación. En primeros lectores podríamos seguir trabajando a nivel de conciencia de fonema para ayudar a que este proceso de automatización de la ruta fonológica se adquiriera cada vez mejor. ¿Cómo podemos trabajar a este nivel? ¿Cuál es la propuesta? Mirad, la mayor parte, lo que tenemos claro es que en cualquier aprendizaje, para aprender necesitamos querer aprender aquello que nos están enseñando, ¿no? La motivación por el aprendizaje es prácticamente la mitad, no sé por decir algo, ¿no? Pero es muy, muy importante en un proceso. Tengo que querer aprender. Tengo que estar conectado con este aprendizaje. Y es evidente que el análisis sobre las partes puede no ser significativo para mí. Es mucho más significativo trabajar a nivel palabra, porque yo sé que me estás diciendo, que cuando me obligas a enfocar la atención en las partes. Por esto, creo que es especialmente interesante cuando estamos delante de un aprendizaje que nos cuesta que sea significativo, pero sin embargo es importantísimo y es clave para la futura decodificación. Necesitamos pensar muy bien qué tipo de actividades y cómo hacemos de este aprendizaje, que a priori
puede parecer desconectado de la significación de los niños, cómo intentamos que este aprendizaje sea motivante, que este aprendizaje sea significativo. Pues tenemos una gran herramienta para conseguirlo. Y esta gran herramienta es el juego. El juego es el vector de aprendizaje más claro y más directo que podemos trabajar con los niños. Estamos preparados para aprender jugando. ¿Qué ocurre durante un juego? Pues durante un juego se desencadena un mecanismo desde el punto de vista neurológico clave para el aprendizaje, que es el mecanismo de la recompensa cerebral, de la posible liberación de dopamina. Delante de un juego me confrontan con un reto, con algo que tengo que conseguir, con una posible predicción, etc. Y esto desencadena este mecanismo de liberación de dopamina, que es la gran recompensa cerebral. Es esa sensación, la liberación de dopamina genera esta sensación que tenemos todos de cuando conseguimos algo que queremos conseguir, que estamos intentando conseguir algo, esté bien, lo he conseguido, ¿no? Esté bien, esta plenitud es que se está liberando dopamina dentro de nuestro sistema. El juego propone un espacio de posible en el que se desencadena este mecanismo. Por tanto, cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. Primero, generamos un clima emocional adecuado para el aprendizaje, porque por un lado se desencadena el mecanismo de la curiosidad, por otro lado bajamos nuestras reservas hacia el error. El error es el miedo a equivocarnos, es el gran enemigo del aprendizaje. Cuando está demostrado que cuando estamos jugando no tenemos tanto miedo a equivocarnos, con lo cual se bajan estas barreras en relación al error. Por otro lado, se aumenta la motivación intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, como yo quiero conseguir o quiero saber cómo se hace esto, voy a dirigir mi atención y, por tanto, hay mayores índices motivacionales y de atención. Todo esto nos ayuda a entender por qué el juego es nuestra gran herramienta, debería ser nuestro gran aliado en materia de aprendizaje. Y en materia de aprendizaje fonológico también. Creo que es un tipo de aprendizaje que está efectivamente desconectado muchas veces de lo que es significativo para los niños y por tanto debemos hacer un esfuerzo un triple mortal por intentar engancharlos en este aprendizaje. Y el juego, el movimiento, la música, los cuentos, etcétera, pueden ser un gran contexto para ello. Muchas veces, cuando hemos hecho cursos de fonología, luego os cuento un poco el curso de fonología lúdica, pero cuando hemos hecho cursos de fonología y pedíamos que los participantes hicieran actividades, nos presentaban siempre unas fichas, ¿no? Fichas y fichas, ¿no? Bueno, pues estas fichas, si todo el entreno fonológico, que además es un entreno al oído, no necesitamos la mano ni un lápiz, se basan en hacer fichas, pues probablemente estamos perdiendo y estamos desconectando totalmente del interés del niño. Por tanto, creo que el juego y la parte lúdica es importantísima en este tipo de aprendizajes. En todos, evidentemente. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a compartir ahora unas cuantas propuestas que os pueden ayudar y sobre todo que espero que os inspiren para otras actividades. Nosotros cuando hablamos de fonología lúdica o en el curso, que luego os contaré en qué consiste el curso de fonología lúdica, trabajamos a este nivel, ¿no? A nivel música, a nivel cuento, a nivel movimiento y a nivel experimentación. Actividades musicales, mirar. Una actividad que os proponemos es el tambor de las sílabas, para trabajar, evidentemente, conciencia silábica. ¿Qué queremos trabajar dentro del área de conciencia silábica? Pues estaríamos trabajando al nivel análisis silábico. Sería una actividad que podríamos hacer en una etapa de 4 o 5 años, para que os hagáis una idea. La idea es que tendríamos un tambor, y les hablaríamos, les modelaríamos, les explicaríamos qué es una sílaba. Sería una actividad inicial que podríamos hacer al inicio del trabajo a nivel de silábico y les explicaremos que vamos a usar este tambor para encontrar los tiempos que tienen cada una de las palabras. Vamos a picar en el tambor
En vez de picar con las manos, vamos a picar el tambor el número de tiempos, el número de sílabas. Le podemos ir turnando este tambor por toda el aula, el resto de alumnos pueden ir moviéndose, nos vamos a mover al ritmo del tambor. Si el tambor ha hecho pam, pam, haremos 2 pasos, pam, 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 3 sílabas, ¿de acuerdo? Nos moveremos todos al ritmo del tambor y vamos a ir presentando palabras para ir moviéndonos al ritmo del tambor. Como siempre, vamos a ir rotando este tambor para que el mayor número de niños tuvieran la oportunidad de usarlo. Otra actividad musical, en este caso del área de conciencia de fonema, y en este caso sería de manipulación fonémica. Sería la canción loca. ¿Qué es la canción loca? Pues vamos a tener una canción como Estrellita, ¿dónde estás? Y en vez de decir, de cantarla, una canción que conozcan, vamos a cantar la canción y luego vamos a decir que vamos a cambiar el sonido inicial de cada una de las palabras por una letra. Imaginaros que usamos la Z, una letra muy contrastada, ¿de acuerdo? Entonces, cestrellita, ¿dónde estás? ¿Vale? Entonces es una canción loca. Es una actividad que, aunque es muy divertida, es una actividad muy difícil de hacer, porque tengo que analizar el sonido que tiene cada palabra y recordar de ponerle otra delante. Por esto es una actividad que podríamos hacer a partir de la etapa 5-6 y también más mayores, en primeros lectores, sería una actividad que también cuadraría. Podéis usar cualquier canción y podéis modificar la complejidad, es decir, podemos decir cuando escuchemos el sonido E, vamos a cambiar el E por la Z. Cestrellita, ¿dónde C? ¿Vale? Es decir, podemos la complejidad, la que vosotros queráis. Actividades de movimiento. En este caso, actividades de movimiento en relación a la rima, ¿de acuerdo? Y en este caso sería el análisis de la rima. Sería para una etapa 3-4 en el que el inicio de este proceso, en el que el rey, de alguna manera, pensamos que debería ser a nivel fonológico la rima. Y deberíamos pararnos mucho en el trabajo de rima. Entonces, la idea es que vamos a llenar la clase de dibujos. Estos dibujos, nuestra propuesta es que tengan o un velcro o un imán, esto ya sería muy complicado quizá, pero un velcro, y les vamos a dar pequeñas cañas. En esta caña de pescar habrá un velcro también, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que sacaremos una imagen y les diremos que vamos a ir de pesca, que vamos a ir por toda el aula buscando aquellas imágenes que rimen con la imagen que les hemos enseñado, la gran imagen que estamos sacando. Y vamos a ir cambiando las imágenes y ellos van a tener que ir pescando rimas. Esta es una actividad de análisis de rima. Es una actividad de análisis de rima que en este caso 3-4 la haríamos como al final. ¿Por qué? Porque no hay guía. ¿De acuerdo? No es que yo te presento, no es una tira de rimas en la que yo te presento varios y sé que hay uno que no rima. Aquí no hay guía, simplemente hay una palabra y hay una imagen y muchas otras en el suelo. Por tanto, tengo que haber trabajado ya el concepto rima primero de manera más guiada para poder moverme a una actividad de este estilo, pero en un 3-4 podríamos ya hacerlo. De la caja al saco, también es otra actividad de movimiento. ¿Cuál es la idea? Tengo una caja en la que hay muchos pictogramas y tengo un saco. Y en estos sacos voy a poner 1, 2, 3, 4. La idea es que podemos hacerlo incluso por equipos. Podemos tener 2 equipos y vamos a sacar pictogramas. Pues hacemos una lista por cada equipo, sacamos una imagen, miramos la imagen, tratamos de dividirla silábicamente y la dejamos en el saco que corresponda, según si tiene 1, 2, 3 o 4 sílabas. Esta es una actividad que haríamos en un 4 o 5 años y la podríamos empezar a hacer al inicio de esta etapa. El inicio en un 4 o 5 nos dedicaríamos bastante al tema silábico y empezaríamos ya con, al final de esta etapa, empezaríamos con la parte de fonema, pero es el gran momento de la sílaba.
Actividades multisensoriales, porque, y esto es bastante interesante, los niños no solo, los niños no, las personas tenemos múltiples sentidos y es interesante apelarlos a todos. No solo escuchamos y vemos, sino que tenemos más sentidos. En este caso, os proponemos un inicio de la presentación de la conciencia de fonema al final de esta etapa 4-5 de la que os hablaba, y la idea es que vamos a jugar a comernos las letras. ¿Cómo sería esta actividad? Esta actividad es una actividad que la haríamos con distintos alimentos. Buscaríamos alimentos que tuvieran, pues si estamos trabajando el fonema, imaginaos que estamos trabajando el fonema A, pues podemos traer aguacates, etc. Distintos elementos, distintos alimentos cuyo nombre empiece por una de los fonemas que queremos trabajar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a probar estos alimentos. Buscamos conectar, buscamos la conciencia, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Luego jugaremos a adivinar, aún siguiendo con los ojos cerrados, vamos a jugar a adivinar qué alimento era. ¿De acuerdo? Y luego, poquito a poco, y siguiendo con los ojos muy cerrados, ya hemos adivinado el nombre, vamos a decir esta palabra muy despacio. Vamos a tratar de hacer una segmentación, ¿de acuerdo? De esta palabra. Imaginaros que hemos probado uvas. Uvas. Vamos a pedirles que digan la palabra muy despacio. Y luego, por último, vamos a tratar de fijarnos, aún con los ojos cerrados, en cómo se pone nuestra boca cuando decimos el primer sonido. Y luego vamos a centrar, ahora sí, la atención en ser capaces de segmentar. Ahora sí, le hemos dicho muy despacio, hemos llevado la atención a cómo se mueven nuestros labios en la primera de los fonemas, en el primero de los fonemas de esta palabra, y por último vamos a decir, y esta palabra empieza por la U, ¿de acuerdo? Por tanto, es un proceso que lo que trata es de hacernos muy conscientes de todo lo que hacemos, porque pensar conciencia fonológica es un conocimiento que tenemos por hacer uso del lenguaje, necesitamos este conocimiento. Y es lo que busca la conciencia fonológica, como su nombre indica, es traer al consciente un conocimiento que ya tenemos. Más actividades multisensoriales y también basadas en un poco relacionadas con esto que os acabo de decir. Una de ellas es la conciencia de fonema. ¿Qué es de la conciencia de fonema? En un 4-5 también, sería al inicio, y vamos a tratar de adivinar de una de las pistas que tenemos para aprender a segmentar las palabras es estar muy atentos a nuestra gestualidad. Entonces, la idea es exagerar muchísimo nuestra gestualidad y jugaremos a la mímica. Uno de los compañeros le vamos a decir un sonido, por ejemplo, el sonido y va a tener que decirlo sin sonido, solo con el gesto. Y el resto van a tener que adivinar de qué sonido estábamos hablando. Un juego de mímica de este estilo es una gran herramienta para ayudarles al inicio de la segmentación, porque nos ayuda, es una pista, los gestos que hacemos son una pista para adivinar los sonidos cuando no nos son tan fáciles. Entonces es una buena herramienta para trabajar dentro de lo que es el análisis. ¿Qué más podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Otra propuesta que os hacemos es haciendo uso de materiales reciclados. Una actividad que os proponemos es el monstruo de las letras. ¿Qué es el monstruo de las letras? La idea es trabajar, ahora sí, ligar este conocimiento de conciencia de fonema con la correspondiente grafía. Es decir, una vez yo ya soy capaz de identificar la mayor parte de los fonemas, porque ha habido un trabajo fonémico en las etapas anteriores, ahora sí que puedo ligar este conocimiento fonémico con una grafía concreta. Y esto, la propuesta es hacerlo en la etapa 5-6. Sé que muchas veces esto no se hace así, sino que se adelanta este proceso y presentamos grafía y fonema a la vez desde
desde una primera, de un primer estadio en prelectores. En los 3 años ya se están empezando a presentar grafías, pero insisto que si pensáis con detenimiento en qué implica presentar la grafía a la vez que el fonema, vendría a ser que te enseño a multiplicar y a sumar a la vez, ¿vale? Con lo cual el lío puede ser importante. Lo que os decía, este trabajo de conciencia de fonema, ahora sí, en un 5-6 podríamos hacer un trabajo de conciencia de fonema y de correspondencia, por tanto, grafía-fonema. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos tapones, que les pondríamos distintos pictogramas, distintas imágenes impresas y unas bolsas de monstruos, que estos monstruos se comen los distintos fonemas, ¿no? Y en cada bolsa hay una grafía. Entonces se tratará de que los niños busquen de todos los tapones o de todos los dibujos, no hace falta que lo hagáis con tapones, lo podéis hacer con dibujos o con imágenes. Los niños tienen que buscar, pues imagínate, un oso y tienen que hacer el análisis fonológico, oso empieza por la O y luego tienen que ligar este conocimiento fonológico con la grafía correspondiente y buscar la bolsa del monstruo de la O y meter el dibujo dentro o el tapón dentro. Otro material para trabajar también a nivel correspondencia, grafía, fonema es la máquina fonológica. También la trabajaríamos en un estadio 5-6. Y la idea de una máquina fonológica es que sea un material muy versátil, que lo podamos usar un poco para lo que nos interese. La idea es tener una base que sería de caucho, en el que tuviéramos pegados o de goma o de foam, de lo que queráis, pero una base en la que tendríamos enganchadas las bases de los tapones, ¿vale? Es decir, la rosca, y luego tendríamos los tapones para enroscar, ¿de acuerdo? Y en el otro lado le podemos poner imágenes que puedan ir cambiando. Podemos jugar con sílabas o podemos jugar con fonemas, ¿de acuerdo? Imaginar que yo tengo una tira y le he puesto distintos pictogramas y ellos tienen que identificar cuál es la sílaba. Entonces, mi consejo, más que hacerlo con sílabas, es que lo hagáis con fonemas, porque si ya estáis presentando la grafía, y en este caso ya estamos presentando la grafía, es más interesante que sigamos trabajando a nivel fonémico más que a nivel silábico, ¿de acuerdo? Y por mi parte, esto es todo. Simplemente, estos son algunos de los juegos. Ahora si queréis os comparto algunos más a través del chat. Pero nada, simplemente dejarme explicaros brevemente en qué consiste el curso de fonología lúdica. Nosotros, como os decía, estamos especializados en el área de la lectoescritura y en el área de educación emocional, pero en el área de la lectoescritura tenemos varios cursos que trabajan sobre el mundo de las habilidades prelectoras. El curso de fonología lúdica es un curso que sale justamente de la necesidad que detectamos en un curso que hacíamos hace un tiempo que se llama Conciencia Fonológica, que sale justamente de detectar que hay una necesidad latente en el trabajo fonológico desde un punto de vista mucho más motivacional para los niños. Entonces, en este contexto, en entender que nos cuesta mucho ligar este aprendizaje de las partes a algo significativo, decidimos hacer un curso en el que nosotros lo que hacemos es presentar una serie de actividades que os pueden servir de base y sobre todo de inspiración para crear las vuestras, basadas en todas estas áreas que os decía antes, ¿no? El juego, el cuento, la música, etc. Las actividades las presentamos ordenadas en cada una de estas 4 etapas que hemos visto, pasando desde las actividades de escucha activa, las actividades de conciencia silábica, las actividades de rima y las actividades de fonema, y trabajan y son una serie de actividades. No hay teoría, no es un curso teórico, es un curso práctico y es un curso de actividades que nace de la necesidad de trabajar desde la fonología, desde otra vertiente de la que muchas veces se trabaja. Por otro lado, hay gente que le interesa más
tener, aparte de actividades, una base más teórica. Y entonces tenemos otro curso que habla de todas las habilidades, que es el curso de habilidades prelectoras, en el que no solo hablamos de conciencia fonológica, sino también hablamos de correspondencia, grafía, fonema, y hablamos también de desarrollo del lenguaje, etcétera, porque hablamos de todas las habilidades de alfabetización emergente. Os comparto los enlaces de ambos dos, por si os interesan. El curso de fonología lúdica es un curso que inicias se puede iniciar desde ya, digamos, está todo el material colgado y tenéis toda la plataforma abierta hasta septiembre. Y el curso de habilidades prelectoras sí que es un curso guiado en el que es diferente, vamos semana a semana abriendo bloques, tenemos webinars como este, pero en pequeñito, en formato reunión, para ir resolviendo dudas y sobre todo generando dinámicas entre nosotros, y es otro enfoque de curso. Yo os dejo el curso de habilidades prelectoras, está empezado, pero tenemos algunas plazas, empezamos el lunes, por si a alguien le pudiera interesar, lo voy a dejar también por aquí la info, ¿vale? En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención y dejo de compartir pantalla. Vamos a ver varias cosas. En el curso os contesto a todos. Por favor, las preguntas que tenéis en chat me las copiáis y las ponéis en preguntas y respuestas, que me ayuda bastante. Antes de entrar a resolveros a la parte de preguntas, simplemente deciros que tenéis una opción que pone votación y nada, en 5 minutos cerraré la votación y compartiré los resultados. Y la verdad es que es la primera vez que lo hago, pero la idea de hacer una votación de este estilo era un poco conocernos entre todos y ver pues sinergias, ¿no? Y lo que se suele hacer y lo que no, y si hemos cambiado, si lo que yo os he contado hoy valida o no valida, ¿de acuerdo? Vale, voy para allá. Os comparto en primer lugar el enlace, ¿vale? Por si a alguien le interesa, de estos cursos que os estoy compartiendo. Y os voy a compartir también esta opción de chat, el blog. De hecho, os voy a compartir pantalla y así vais a ver la ruta por si ahora... Vale, esta es nuestra página. Lo que os decía antes, si vais a cuentosparacrecer.org y entráis aquí en webinars gratuitos, mañana os saldrán los de la semana que viene, ¿de acuerdo? A nivel de cursos solo tenéis que entrar en lectoescritura y vale, este es el de habilidades prelectoras, que es un curso muy amplio. Es un curso que además acompaña mucho, busca justamente el acompañamiento. Os lo dejo por el chat, ¿de acuerdo? Con webinars, dura 10 semanas, hay 10 webinars. Bueno, es un curso muy, muy, muy completo. Luego tenemos el curso de fonología lúdica, que es un curso que hacéis a vuestro aire y que más o menos una vez al mes os convoco para hacer una sesión de formación extra también a través de Zoom, ¿de acuerdo? Hemos hecho ya algunas con la gente que se ha ido apuntando, hemos trabajado, por ejemplo, el fomento lector, hemos trabajado el circuito neurológico de la lectura, etc. Os voy proponiendo temas y quien se apunta, quien le interesa, pues puede venir. No podéis enviar la encuesta. Bueno, a mí me sale que hay gente contestando, ¿eh? No sé muy bien cómo ayudaros en esto, pero no pasa nada. Si no podéis, no pasa nada. Luego os dejo también por aquí, creo que es interesante que tengáis, porque hay muchos recursos dentro de lo que es blog. Os voy a dejar también el enlace específico de la parte de... Bueno, si entráis aquí en el blog podréis filtrar por conciencia fonológica. Y por último, dejadme que os comparta, porque a mí me gusta mucho y siempre lo digo, porque es que a mí me resulta increíble. A ver, un segundo, que ahora no puedo. Aquí. Pinterest, tenemos toda nuestra información, todos los posts que tenemos en Pinterest, hay en el blog, en nuestro blog,
están en Pinterest, organizados, además, que esto en la organización para mí es media vida. Y además, no solo con cosas nuestras, información que hemos publicado nosotros, sino cosas que a nosotros nos resultan interesantes. Entonces, creo que puede ser, si tenéis Pinterest, puede ser un buen recurso también. Os comparto el de conciencia fonológica. Sabéis que en Pinterest podéis seguir solo un tablero, así que yo os comparto solo este. Ay, no sé si puedo. A ver, perdona. Tengo la barra esta del Zoom y no puedo. Ahora. Vale. Dicho todo esto, lo único que me queda por compartir es mi correo electrónico por si me necesitáis, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a ir ya a las preguntas, que creo que hoy lo he hecho bastante bien y me quedan un cuarto de hora, 20 minutos para contestar. Venga, voy a dejar de compartir. Vale, 15 minutos para contestar. Cuando queden 3 voy a compartir los resultados de la encuesta a ver cómo estamos. Venga, vamos allá. Pilar, buenas tardes. Me pregunta si la conciencia fonológica se da igual manera en un niño con déficit intelectual o cognitivo. La conciencia fonológica se da de igual manera. Es decir, la fonología la necesitamos, es decir, la conciencia fonológica es traer al consciente un conocimiento que ya tenemos. Otra cosa es que el aprendizaje, el proceso de ser conscientes de este conocimiento sea más largo, es decir, el pasar de cada una de estas etapas, de ser consciente de cada una de estas etapas, sea más largo o menos largo. Pero es válido aunque haya un déficit intelectual y cognitivo, por supuesto. Entonces, María, me dicen, cuando se empieza con el trabajo de lectura global, ¿es más probable que haya más niños que tengan dificultades lectoras? Sí. Y soy súper rotunda. Sí. Totalmente sí. Cuando estamos trabajando metodologías globales, hay más dificultades. Punto. El gusto por la lectura, insisto, el gran punto de las metodologías globales es que son más significativas y más motivadoras, ¿de acuerdo? Pero las metodologías globales, y si os interesa entrar en nuestro YouTube, y hay un webinar solo en el que hablo del cerebro lector, cómo funciona y cuáles son las principales corrientes de pensamiento, y hablo de este tema, pero para hacer un resumen, las metodologías globales se basan en la idea de la motivación. La idea de la motivación, el gran fomento lector es, en el fondo, el fomento lector no pasa por enfocar la atención en las palabras o en mi nombre, sino que pasa por las experiencias previas y durante el proceso alrededor de la lectura y, por tanto, por la lectura compartida, por el gusto, por la narración oral, por el juego con las historias. Esto es motivante, esto es gusto por la lectura. A partir de aquí, si yo soy capaz de trabajar las áreas que voy a necesitar activar a nivel de análisis, etcétera, de manera lúdica, de manera atractiva, etcétera, voy a generar igual de engagement, digamos, igual de conexión con la lectura que en un método que trabaje sobre el todo. Pero esto os animo realmente a los que tengáis dudas a mirar este webinar y sobre todo os animo a leer un libro que para mí es la Biblia, que es El cerebro lector de Stanislas Dehaene. Es un libro que no es fácil porque está escrito por un neurólogo y no es un libro de divulgación fácil para los que no somos neurólogos, pero es un libro que clarifica y da una luz increíble alrededor de este tema. ¿Quiénes se consideran prelectores y quiénes primeros lectores? Prelectores son aquellos que no acceden a la decodificación, no saben leer. Y primeros lectores son aquellos que han empezado a decodificar, aunque no haya fluidez lectora, pero hayan empezado a decodificar. Hay una diferencia significativa. ¿Queda grabado para volver a escuchar? Sí, queda grabado y os mandaré la grabación. En niños con trastornos de sonidos del habla, ¿el tipo de fonético fonológico es preferente trabajar en palabras o también llevarlo al fonema? Porque si se dificulta el sonido a trabajar, puede ser motivo que el niño no quiera repetir el que estemos trabajando. Vale. A nivel, hay bastantes diferencias en esto, es decir, si estamos hablando que hay una dificultad de lenguaje expresivo, ¿de acuerdo?
que yo identifico, pero me cuesta algún tipo de expresividad a nivel de lenguaje, hay maneras de trabajar a nivel fonémico que no impliquen que yo tenga que decir los fonemas, pero sí identificarlos, ¿de acuerdo? Una cosa es expresar y la otra es identificar. Otra cosa es que yo no haya accedido al habla, porque yo no tengo el código fonológico para acceder al habla. Entonces, el acceso a la lectura será mucho más complicado. Vale, nunca recibes ningún material de los webinars que haces cuando llegará a mirar. Si estáis aquí es porque os habéis anotado en una base y yo no hago discriminación. No es que a algunos les envío y a otros no. Yo lo que hago es coger toda la base de las personas que se han anotado y les mando la información. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, si estáis aquí porque alguien os ha pasado el enlace, no estáis en mi base, con lo cual no recibís el mail posterior. Si no estáis recibiendo los correos, entonces mirar en spam. Si es un Gmail, sabéis que Gmail los divide y pone promociones, social, etcétera. Mirar que no esté allí, porque yo no discrimino a nadie y por tanto los envío a todos. Sobre todo si alguien está aquí porque a alguien le ha pasado el correo, le ha pasado el enlace para poder asistir y le interesa la grabación, no le he mandado yo el enlace, que me escriba un mail a maria@cuentosparacrecer.org y yo le mandaré directamente el enlace. En cualquier caso, si no lo recibís, solo tenéis que ir a nuestro canal de YouTube y están ahí colgados, ¿eh? O sea, no hacemos nada más que enlazar. Gracias. Los juegos de movimiento a nivel... vale, los juegos de movimiento a nivel neurológico, ¿cómo favorecen el desarrollo de la conciencia fonológica? Los juegos de movimiento no es que favorezcan el desarrollo de la conciencia fonológica, sino que los juegos de movimiento lo que están haciendo es generar unas condiciones óptimas para el aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, para aprender necesitamos una serie de condiciones. Y estas condiciones son dos grandes filtros. Uno es el filtro atencional y otro es el filtro emocional, ¿de acuerdo? Cuando introducimos el juego, estamos trabajando en favor de estos dos filtros. Pero cuando además de este juego introducimos un movimiento, generamos aún una nueva conexión. ¿Cuál es esta nueva conexión? Los niños, en especial los niños, y en especial esta etapa del prelector, necesitan el movimiento, se relacionan en movimiento. Lo que les cuesta no es moverse, sino estar sentados en una silla durante X tiempo. Por lo tanto, si aprovechamos su propio desarrollo y las propias destrezas, estamos aumentando las posibilidades de que aquello que queremos que aprendan se produzca. No es que porque yo me mueva voy a aprender mejor la conciencia fonológica, aunque si yo me muevo, a nivel neurológico, que es lo que me preguntas, ocurren muchas cosas. Se libera serotonina, que me hace estar bien, con lo cual mi filtro emocional es más fácil que la información fluya al neocórtex. Además, hay una mayor plasticidad cerebral, se segrega un neurotransmisor que me ayuda a la neuroplasticidad cerebral, que es lo que necesito para hacer conexiones, etcétera, etcétera. Pero no solo fonológica, sino en general. El movimiento nos ayuda para aprender. Entonces, no es que haya una especial conexión con el área fonológica, sino es cómo podemos aprovechar todo esto en favor del aprendizaje concreto que nos ocupa hoy, que es el área fonológica. Bibliografía recomendada. Vale, a ver, es que me salen. Vale, a ver, grupos de cuántos niños recomiendas para aplicar el juego lúdico. Los niños que tengáis, es decir, creo que recomendación de X niños me parece hacer un poco ciencia ficción, ¿no? Es decir, a veces, pues sí, claro, idealmente los grupos no deberían ser demasiado grandes para que todos pudieran participar, para que podamos estar atentos a todos, etcétera, y por tanto un grupo cuanto más pequeño mejor, pero si estamos en un aula, tenemos el aula y por tanto tenemos que trabajar con todos. La mayor parte de juegos que os he compartido los podemos hacer entre todos. Tengo 34, pues lo que yo te decía. Vale, bibliografía para trabajar en la etapa de educación infantil. Cuando Pilar me pides bibliografía a nivel fonológico, yo te recomiendo que busques y estudies todo lo que publicó Enriqueta Garriga,
del área de conciencia fonológica que ayuda mucho a dar un poco de orden. Yo no conozco, yo no he encontrado ningún programa, sí que lúdico, digamos, programativo. Esto, si me pides esto, no lo conozco. Vale, el tema del tiempo. He hablado de 15 minutos, he hablado de 15 minutos cada día. Me preguntan si estas actividades tienen que ser seguidas, si cambiamos las actividades, etc. Vale. Lo interesante, creo, y si miráis el tipo de actividades que yo os he planteado y si pensáis en algún tipo de actividades de este estilo, veréis que no son actividades que vayan a durar mucho. ¿Vale? No vamos a estar, si estamos haciendo, no sé, es igual, un tambor, no vamos a estar 15 minutos haciendo el juego del tambor porque es que acabamos todos con la cabeza como un bombo, ¿no? Nunca mejor dicho, pero por poner un ejemplo. Quiero decir, son actividades que normalmente tienen una duración corta. Entonces, para mí lo interesante es que pensemos en varias actividades a lo largo del día y las coloquemos en distintos momentos. ¿Vale? Entonces, lo interesante de estas actividades es que sean constantes, que cada día presentemos este tipo de actividades y que sepamos en cada etapa donde estamos las áreas que deberíamos reforzar. Si estoy en un 3-4, voy a esforzarme mucho en la rima. Y voy a hacer también juegos de escucha activa. Y voy a trabajar también frases y palabras. Si estoy en un 4-5, pues voy a introducir sílaba. Y cuando vea que la sílaba ya la tenemos bien trabajada, entonces voy a empezar con el fonema. 15 minutos al día quiere decir pequeñas actividades, las que podáis, digamos, pero que todas ellas sumen aproximadamente 15. Me gustaría ayudar a una niña que acaba de terminar infantil, 5 años, cumple 6 en agosto, pero esta situación se ha bloqueado con la escritura. Vale, a ver, creo que si se ha bloqueado, si tenemos una niña que se ha bloqueado, lo primero que tenemos que hacer es, un día si queréis hablamos de, también hacemos una sesión, tengo pendiente hacer una sesión sobre la parte emocional de la lectura y hablamos justamente de los bloqueos de aprendizaje. Entonces, cuando nos bloqueamos, lo primero que tenemos que hacer es quitar este bloqueo, que es un bloqueo de base emocional, pero que tiene un impacto directo en la capacidad de aprendizaje, porque sabemos que sentimos, pensamos y actuamos de manera coordinada y, por tanto, no van las emociones por aquí y la cognición por ahí, sino que vamos todos juntos. Entonces, creo que lo primero que habría que hacer en este caso es, 1, no forzar, 2, irnos un paso para atrás, 3, volver a enganchar y, por tanto, si estamos en casa, yo lo que haría en este caso es no forzar, contar muchos cuentos, jugar mucho con las historias, introducir el juego y dejar que fluya y que este bloqueo se deshaga. Y luego volver poco a poco a insistir. Muchas veces los bloqueos de aprendizaje no nos damos cuenta cuando apretamos, generamos un bloqueo. Si detectamos un bloqueo, que no siempre se detectan, pero si lo detectamos, hay que echar el freno, ir para atrás. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el para atrás de esto? El para atrás de esto es el fomento lector. El para atrás de esto es el gusto por las historias, el contar cuentos, el volver a jugar con juegos de palabras, sin manos, sin obligar a leer, a escribir, sino irnos a las bases. ¿Y las bases de este proceso cuáles son? Las bases del proceso lector son el fomento lector, el querer leer, aprendemos aquello que queremos, y las habilidades fonológicas. Por tanto, juega a juegos de tipo el veo, palabras que empiecen por a este tipo de juegos. ¿Vale? Mi hijo de 4 años está enseñando lectura por el método Filadelfia y veo que tiene mucha conciencia fonológica. ¿Conoces el método? ¿Qué opinas de esta metodología? No conozco el método, Tania, así que no te puedo ayudar. Me lo apunto. Gracias. Pero bueno, si tiene mucha conciencia fonológica, pues bien, estate tranquila. Fomenta el gusto por la lectura.
Quisiera saber si cuando trabajo, por ejemplo, con ciencia silábica, antes debo hacer actividades de escucha activa. Vale. Las actividades de escucha activa, como os he dicho, hay dos áreas preparatorias, que es una escucha activa y palabras y frases. ¿Vale? Entonces, las actividades de escucha activa, nosotros recomendamos hacerlas antes de trabajar cualquier actividad. Es decir, con los más pequeños haríamos solo juegos de escucha activa para empezar a preparar en un 3-4, en el que empezamos a preparar, para luego nos moveríamos hacia la rima. Y en los más mayores, que ya hemos trabajado antes juegos de escucha activa, es una buena idea antes de trabajar la sílaba, antes de empezar a trabajar un juego de sílaba, hacer un pequeño juego de escucha activa. ¿Por qué? Porque nos prepara para la escucha. Por ejemplo, esto sería el símil. De hecho, podéis hacer, si no queréis hacer juegos de escucha activa, podéis hacer, por ejemplo, juegos de silencio, ¿no? Como un juego del silencio de Montessori, etcétera, nos prepara para el aprendizaje. Entonces, es una buena idea hacer pues, escucha activa y sílaba, escucha activa y fonema, etcétera. ¿En qué consiste escucha activa de frases y palabras? A ver, escucha activa de frases y palabras no es, son dos cosas. Es escucha activa y frases y palabras o conciencia del éxito. La escucha activa lo que busca es enfocarnos en escuchar, porque aquí estamos intentando entender cómo se construye el lenguaje. Entonces, la primera gran habilidad que necesitamos activar es escuchar, pero no escuchar para entender, sino escuchar para ver cómo se construye este lenguaje. ¿De acuerdo? Frases y palabras es entender que la primera metaestructura del lenguaje son las frases formadas por unidades más pequeñas que son las palabras. ¿De acuerdo? Son actividades preparatorias que trabajan sobre, uno me preparan para el aprendizaje y el otro trabajan sobre la primera gran estructura del lenguaje, que son las frases. Chicos, quedan 2 minutos, me quedan un montón de preguntas por contestar. Si hay alguien que tiene una necesidad que me escriba vía correo, ya os digo que no soy rápida con los mails porque me llegan muchos y hago lo que puedo, pero la semana que viene volveré a estar aquí hablando sobre un tema seguro que parecido a este y seguro que tenemos opción, y si no en el curso os atiendo con mucho gusto, pero si alguien me quiere escribir en el mail haré lo posible, pero os pido de antemano, os pido un poco de paciencia. Antes de terminar, me gustaría finalizar la votación, ¿vale? Y compartir con vosotros los resultados. No sé si los veis, pero bueno, voy a repasarlos. La primera pregunta era, pienso que la conciencia fonológica es una habilidad prelectora clave. El 100% ha dicho que sí. Bien. El segundo, estoy absolutamente de acuerdo. Suelo trabajar habilidades de conciencia fonológica. El 27% ha dicho de manera puntual. El casi el 59% ha dicho de manera recurrente. Y el 14% ha dicho con alumnos que tengan alguna dificultad. Me gustaría saber, me gustaría haber averiguado un poquito más de estos de manera recurrente, cómo lo solemos hacer, porque aquí la clave siempre es el cómo. Ahora no puedo ver el resto. Bueno, pues nada, no lo vemos. Espero que el resto lo veáis. En principio he dicho que lo pudierais ver todos, así que nada, me los quedo, me los analizo y así el resto ya tenéis un poco más de información sobre qué hacen los demás. Son las 8, es la hora de terminar. Muchísimas gracias por vuestra participación en este webinar, por haber aguantado hasta el final. Y estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis. Y nada, y si alguien... ¿Sequísima? Bueno, nada. Si alguien necesita algo, estoy a vuestra disposición como siempre. Hasta pronto y adiós.